Esta fue la semana de la presidenta Dina Boluarte. El caso Mykonos estalló. El señor Moro Anquero dijo una barrabasada que ofendió a las víctimas de las masacres del sur del país. El día de hoy estamos con Alonso Ramos y con Lupe Muñoz, con quienes hablaremos sobre la semana de la presidenta Dina Boluarte. Y también, como siempre, tenemos a Alonso Zambrano en la co-conducción. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Lupe? ¿Qué tal? Estoy rodeada de los Alonsos. Acá el amigo Alonso Ramos con este bronceado porque él ha ido a cubrir Mykonos y nos va a contar todos los detalles, ¿no? Así vamos a hablar de Mykonos y de ratas, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, empecemos. El caso Mykonos. ¿Cómo usted ve? Porque se ha tejido una serie de misterio detrás de este caso. ¿Para qué fue la presidenta Dina Boluarte? O sea, yo tengo una información que la vamos a contar ahora, pero Alonso, tengo entendido que tú has estado en Mykonos, en Lupe tiene información también que maneja, y entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás del caso Mykonos? Creo que mejor, o sea, primero hay que explicarle, ¿no? A la gente en qué consiste el caso Mykonos, porque la gente dice Mykonos, ¿qué será, no? Bueno, el caso Mykonos es importante porque se conecta con la fuga de Cerrón, porque en Mykonos en enero del 2024 hubo un operativo para dar casa a Cerrón, que estaba prófugo. Entonces, se enlaza con la presidenta porque si la presidenta fue a Mykonos, un lugar donde supuestamente estuvo Cerrón en una geolocalización, entonces ahí da pie para decir que se encubrió la fuga de Cerrón a través del cofre o el auto presidencial. Entonces, Mykonos es la conexión entre la fuga de Cerrón y el presunto encubrimiento de la presidencia de la República. Por eso que es importante, ¿no? Bueno, así empezó, pero ahora hay otra información que ha aparecido de que resultaba de que la señora se había reunido con empresarios en ese condominio, ¿no? O sea, el caso se ha desagregado por Claro, fases. presenta nuevas aristas, sigue abriendo, pero igual presenta el inicio, el origen, es la conexión con Cerrón. Por eso que adquirió la importancia y por eso es que tuvo esta relevancia. Eso no tiene nada que ver con el tema de la operación, ¿no? O sea, no hay periodos similares, o sea, ella... La operación policial. La operación policial La otra operación, la otra operación, no la operación policial, no, pero no, la cirugía estética no tiene nada que ver con Mykonos. Pero tú dices por que dos versiones, primero la que se conecta con Cerrón, luego un encuentro con empresarios. Ella dijo que es por un tema personal. Entonces, exactamente todavía está en la nebulosa a qué se fue ella a este lugar, ¿no? y no la sabía aclarar. Y no lo sé. No la sabía aclarar, pero hay un personaje que ha aparecido, según la información que he recogido en las últimas horas. Es, hay una persona que es muy cercana a la presidenta, que se llama el señor Juan Olazábal Segovia. Ya apareció unos rastros de él, ¿no? Parece que el hijo tenía o alquilaba casa en Mykonos. ¿Él es empresario? Él es un empresario. De Gamarra, y la Gamarra. No, la Sábal es directivo del Club Purímac La también. información que yo tengo que él es el verdadero Waike de la señora Boluarte. Cuando dices el verdadero Waiki, ¿te refieres a? Amigo muy cercano, amigo muy cercano. Waike es amigo. Porque la conexión de Olazábal es porque su hijo Saigi Olazábal y su pareja Ena Ocaña, que es regidora, o fue regidora en Magdalena, fueron a China, en el viaje a China, fueron como los invitados de honor y estuvieron con el presidente chino. Entonces por eso que hubo una conexión ahí, ¿no? Y aparte que la gente decía, pero ellos qué tienen que ver ahí, porque los invitados normalmente eran empresarios, autoridades. Pero fueron los únicos invitados que no tenían nada que ver o nada que hacer en esa cena, claro, en esa cena con el presidente de China. Yo le hago una fuente de Cancillería muy enterada de este tema y me dice que fue un pedido expreso de la presidenta. Oh, mira. Dina Boluarte pidió incluir a los hijos del señor Olazábal dentro de la comitiva oficial hacia China. Entonces, claro, Olazábal es un personaje que empieza, o sea, algunos medios han hablado de él, pero empieza a ser importante. ¿Por qué? Porque tú has escrito sobre el hermano de Olazábal, Alonso, ¿no? Y yo hice una nota para el semanario Hildebrand Industriales sobre esta mecha interna que había en el Club Apurímac. Porque claro, Dina Boluarte se fue y habían varios dirigentes del Club Apurímac que decían, oye, esta señora ha hecho acá destrozos. Entonces uno de ellos fue Fernando Olazábal, que incluso le mandó cartas notariales a Dina y las publicó en su Facebook y todo. Entonces yo cuando hice la nota, Fernando Olazábal es hermano de Juan Olazábal. Y yo me acuerdo que intenté contactarlo a Fernando Olazábal. Dije, porque él va a querer hablar, ¿no? Pues ha publicado sus cartas notariales y todo el conflicto que tiene. Y me llamó mucho la atención que él se volteó. O sea, él no contestó nunca mis llamadas. Intenté buscarlo y desapareció.
Luego conversé con otros dirigentes del Club Apurímac y lo que me dijeron es que a él al parecer lo pagaron. ¿Quién lo pagó? Ahora un poco se entiende, ¿no? Su hermano podría haber sido el señor Juan Olazábal, ¿no? Claro, y Juan Olazábal es masón, es un alto dirigente de los masones. Entonces, claro, siempre se ha hablado que en el gobierno hay una fuerte presencia de masones, ¿no? ¿Qué otros ministros? El ministro Arana tiene un alto cargo en la masonería. Entonces, claro, este personaje empieza a ser importante, ¿no? La fuente me dice, él es el verdadero Waiki. O sea, Oscorima. más que Oscorima, el verdadero Waiki de Dina Boluarte es... Ahora, el nombre de Olazábal salió a colación en la sesión del martes de la Comisión de Fiscalización porque se salió como invitado, ¿no? En la lista de invitados, porque eso lo dijo el presidente de la Junta de Propietarios, Juan Olazábal. Claro, no, los hijos de Juan Olazábal, Saigi Olazábal y Ena Ocaña, su pareja. Entonces fueron invitados a Asia, a la casa de Hipólito Mejía, la casa 2 del condominio Míconos. Y ahí en la sesión de la Comisión de Fiscalización se dijo que la presidenta trasladó en el cofre a Kelly Jaramillo, que era la esposa de Hipólito Mejía, que vive, repito, en la casa A2 en Míconos, que queda al fondo, ¿no? Por la parte de la playa. ¿Pero es suyo? O sea, ¿Kelly Jaramillo es la dueña? ¿O qué información salió sobre los...? Lo que salió es que Hipólito Mejía es el dueño, pero que Kelly Jaramillo es la esposa. Entonces, la gran sociedad conyugal son dueños socios, ¿no? Ahora todo el mundo se traslada en ese carro como quiere, es así. El coge. Claro, lo que ha llamado la atención es este cambio de versión de Félix Montalvo en la Sí. escolta. Sí. Exacto. Creo que el martes, Él dijo que sí lo había llevado. claro, en la sesión se presentó el abogado de Félix Montalvo, Jesús Poma. Y Jesús Poma suscribía todo lo que se decía en la comisión de que la presidenta llevó en el cofre a Kelly Jaramillo. Nunca desmintió, nunca dijo eso no es cierto. Había ido a Míconos. Y que había ido a Míconos, claro. Y es más, dijo Juan Burgos, el presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo en un momento en la sesión de la Comisión de Fiscalización del martes que a Montalvo le enviaron las fotografías y él corroboró. Eso lo dijo Burgos en una parte. Como Montalvo fue la fuente de esa información, entonces La versión. ahora Montalvo se ha volteado como puede ser Olazábal, ¿no? Como le dice. O sea, él se ha volteado ¿cuándo? Durante la reconstrucción. ¿O qué? La reconstrucción, porque hasta Para- el martes el testimonio era que era Míconos. O sea, que la presidenta había Míconos. ¿Y ahora qué ha dicho? Y ahora, Que se fueron. después fue el mensaje a la nación y el viernes, en la mañana, cambió la versión. Él dice que fue en Asia, En Asia del Sur. que está más o menos a 1 kilómetro de distancia de... Kilómetro, que no, O sea, no creo que Dina Boluarte haya caminado 1 kilómetro de distancia, ¿no? Aún así, a cuál sea la zona que ha llegado, la presidenta sí está obligada a rendir cuentas qué cosas puede hacer, porque ella es presidenta a las 24 horas, no es presidenta solamente en un determinado momento, porque ella dice, he ido a hacer cosas personales. Cuéntanos qué ha sido hacer, qué es eso personal que ha sido hacer. Claro, además creo que es un consenso en el periodismo peruano de que los presidentes no tienen vida privada, porque la señora Boluarte al trasladarse hasta Míconos, a Asia, movilizó personal que trabaja o que cobra un sueldo. Independientemente de un tema personal, ahí se relajó el protocolo de seguridad, porque a la presidenta la dejaron y la dejaron dormir con una escolta y supuestamente ella tiene que tener todo un anillo de seguridad alrededor, independientemente de lo que haga. Pero esos días hubo un relajo en la seguridad, por eso que también se está investigando. La presidenta no puede estar con una sola escolta, que creo que la que la acompañaba era la escolta Kelly Vargas, que es bien cercana a ella, la que siempre la acompaña, pero ella tiene que tener un anillo alrededor, porque es la presidenta de la República. No lo tuvo. Claro, y una versión que ella dice que es la casa de unos amigos, de unos familiares. Eso es lo que ella dijo. Entonces, si es así, pues no tiene que señalar quiénes son, ¿no? Exactamente que sea de sexo, es un tema familiar. Y ella dijo, claro, yo no tengo que rendir cuentas, es mi vida privada, pero es mentira. O sea, la señora tiene que rendir cuentas porque es la presidenta de la República y su vida privada la volverá a recuperar cuando deje la presidencia. Creo que siempre hay como una subestimación por parte del gobierno de lo grave que es que justamente un presidente se desaparezca, ¿no? Y no solamente en el caso de Míconos, o sea, también está el caso de la cirugía, ¿no? Donde ellos, Días, ¿verdad? claro, No se supo nada de ella. y aparecen estos voceros pues en la tele diciendo, ¿no? Como Blum, ¿no? Por ejemplo, diciendo, no, pero es algo menor, ¿no? Y justamente el tema es que es el presidente de la República, es el principal funcionario que dirige un país, ¿no? Entonces, si nos podemos hacer esta política chicha, entonces no llegamos en ningún lado, ¿no? Una de las cosas de Dina Boluarte es que ha denigrado la investidura o la figura presidencial, ¿no? La señora
Ya Castillo lo había empezado, pero la señora lo ha terminado de aniquilar, ¿no? El tema de las cirugías plásticas, que es el otro caso que ha estallado esta semana ya. Ujú. ¿Le creen a Dina Boluarte lo que dijo en el mensaje de la Nación? Yo no le creo porque Nada. es el primer caso médico en que entra por un tema de obstrucción nasal y termina pues con los pómulos. O sea, he dicho que ha sido una necesidad de salud, que no respiraba bien. Voy a decirla, pero claro, es el único Pero caso. ¿y entonces los años anteriores cómo respiró? No sé, seguro por dónde habrá respirado. weón. Ahora, exactamente estas que ella bien dijo que era un tema de salud, pero que claramente es estético. O sea, sí, pues entra por un tema de obstrucción nasal y aparece pues sin ojeras, aparece con una nueva nariz, aparece sin pómulos, o sea, pero increíble. O sea, la señora miente descaradamente, o sea, es tan evidente, o sea, señora, su cara es otra, ¿no? O sea, han intervenido su cara estéticamente, y claro, y miente con una facilidad y la señora no. ¿Y qué va a decir además? O sea, no, entré por un tema de salud y justo pasó pues el cirujano plástico y le dijo, uy, aprovechando que estoy acá, ¿puede hacerme un trabajito? No, pues, ¿no? O sea, son médicos incluso diferentes. El cirujano plástico y el que ve temas médicos de rinoplastia, ¿no? Si tuvo un problema respiratorio, debió tratarlo de repente a alguien, un especialista en rinoplastia o en temas de salud, pero no un cirujano plástico. Claro, son aspectos diferentes. Todos conocen que Cavani, Otorrinolaringólogo. todos saben que Cavani es un cirujano plástico. Cavani no es un otorrino. Y la información que tengo es que en esa operación, o sea, en el posoperatorio, estuvo la presidenta de salud. La actual presidenta de salud fue parte de ese equipo que intervino quirúrgicamente a Dina Boluarte. Y por eso, claro, ahí hicieron cierta amistad y por eso que después la nombra como presidenta de Y si en salud. caso hubiese sido una emergencia de salud o un tema de salud, ella no debió estar obligada también a comunicarlo y decir, me voy a someter a esta cirugía porque padezco esto, como sucede con otros presidentes, Lo acaba de hacer Lula en Brasil. por ejemplo. Acaba de anunciar que No, claro, incluso el presidente Juan Manuel Santos en 2012 anunció que tenía un cáncer de próstata y dijo que se iba a someter a una intervención, pero dijo que iba a seguir en funciones, a pesar de que iba a borrar reposo, pero iba a seguir en funciones. Entonces, y eso que él tenía vicepresidente en ese momento, Argentina Boluarte no tiene vicepresidente, entonces lo que ha demostrado también en ella es, independientemente de los temas legales, constitucionales, es una indiferencia por gobernar, ¿no? Si no lo comunicas es porque algo... No le interesas. Se tira la pera a la presidencia y cree que no pasa nada, ¿no? Pero puede ser desconocimiento de ella, porque la señora no es una abogada especialista en derecho constitucional, ¿no? Que se siente tan poderosa que dice, bueno, Yo también lo creo, sí. Pero si eres alguien más o menos decente, lo que haces es, tienes un equipo de asesores, ¿sabes? Emíteme un informe, ¿no? Es Un que informe. pensaba también. que- Ustedes están yendo con hoja, como tú dices, el tema constitucional o los protocolos. Pero hay un equipo detrás que te dice esto hay que informarlo, por si te pasa algo. Pero ¿qué asesores, ¿no? ¿Qué ministros? Que Morgan Quero le va a decir, no, usted no puede hacer eso. Le va a decir un no, no. No, sí, pues hablando ya que empezaste a hablar como de Morgan Quero, es tremendo personaje, ¿no? Impresentable. Un impresentable, yo lo he llamado miserable, porque la frase que dijo Yo fue también me muy, refiero. o sea, fue muy violento, muy despectivo, racista, clasista. Y Pero- tampoco le creo eso de que no escuchó bien la pregunta. No, esa es una estrategia, creo, de sus asesores que se la han inventado, ¿no? Para intentar patear el balón fuera de la cancha, pero claramente se escucha la pregunta clara, ¿no? O sea, no hay posibilidad de que escuchara la pregunta sobre las muertes en las protestas y se le ocurriera un tema de los violadores, de menores, ¿no? Además, otra cosa, él ya tiene antecedentes de responder y ser despectivo. Ya lo hizo con las niñas Aguajú, que habló que esto era un tema ancestral, cultural. Entonces, ya deja mucho que pensar que él responde de esta manera siendo tan despectivo, tan miserable con las víctimas, o víctimas de cualquier tipo, ¿no? Y eso, él es el ministro, si uno revisa las hojas de vida, el que tiene mejor preparación académica, ¿no? Estudiado en México, París también, París, entonces, como ministro de los ministros de Dina, me parece que es el que tiene estudios en el extranjero, el que académicamente estaría mejor preparado. Esa es la muestra de que no es garantía de que la educación te hace mejor persona. Pero además es el ministro de Educación. O sea, es el que lleva las riendas de los colegios. Por menos otros han caído. Eso también, ¿por qué todavía se quedan cometiendo ese tipo de cosas? Dina no mueve a ninguno de sus ministros. Se especuló, ¿no? O sea, se está hablando, pero eso de quién depende, creo que depende del Congreso en realidad, ¿ah? El Congreso le diga, oye, ya pues, ¿no? No le importa al Congreso fiscalizar. O
sea, a De Martini no le pasó nada por el caso Y a las 2 de la mañana han visto el tema de su Sí, celuloide. a Santibáñez por todo lo que ha hecho en estas últimas semanas, no le ha pasado nada. Claro, el Congreso, haz lo que quieras, ¿no? Al final no te va a pasar nada. Y lo que pasa es que hay un sentimiento de impunidad, ¿no? O sea, digas lo que digas, insultes a las personas o a la memoria de las personas, cometas los exabruptos que cometes, no hay un poder fiscalizador que, oye, ¿sabes qué? Censurado, señor, váyase a su casa, ¿no? Entonces, claro, por eso que este gobierno se cree pues así impune porque sus patrones les han dado, sigue adelante, ¿no? Pero, digamos, el Sabruto Aquero sí lo veo más grave, porque sí, como dice Lupe, entraña racismo y desprecio. Porque uno puede cometer errores, puede irse de boca, ¿no? Pero ese tufillo discriminatorio siempre está en él. Sí. Sí, Dina Boluarte perdió la oportunidad de despacharlo en vivo. Sí. Entonces, si Hubiera le saca la Nación, Claro, sí, un buen momento para sacarlo ahí en ese mensaje y comunicarlo, ¿no? Hubiese sido. hubiese ganado por lo menos un par de puntos de popularidad, y ahora se Sí. sacaba Aquero en vivo y en directo, ¿no? Pero hizo todo lo contrario, lo puso detrás de ella y como dándole el respaldo por esto que Es un ¿no? respaldo. O sea, no creo que hay una desvergüenza con el tema de la decencia, ¿no? En su gabinete, pero creo que es algo que está generalizado, ¿no? Con Santibáñez también pasa lo mismo, ¿no? Y con los casos que le involucran a ella, de hecho, pasa lo mismo. O sea, el caso Guay, que es que ella recibe un Rolex y luego salga a decir que no me lo prestaron. O sea, es como, hay un tufillo ahí de lo ridículo, ¿no? En el mensaje de la Nación dijo que ella retó a la fiscalía, ¿no? Por favor, que me llamen para declarar. Básicamente Estoy investigando. Pero claro, cuando ella va a declarar a la fiscalía, guarda silencio o no dice nada importante, ¿no? sí. Y cuando habla, bueno, como te dice, no dice nada importante. Ella habló por el caso Rolex, después de haber guardado silencio en varios casos. Pero también ella, cuando dice cítenme, pero la fiscalía tiene su estrategia de investigación. O sea, no es que la fiscalía no esté actuando en la investigación. La fiscalía está citando primero, por ejemplo, en el caso del cofre, está citando a las escoltas. Y después citan a la presidenta Dina Boluarte para confrontar, porque también no es válido, ¿no? La principal investigada sea citada al final. Ella quiere que la citen inmediatamente. Nunca. Y quiere que la cite cuando va y no dice nada tampoco. Claro, no dice. Es solamente para la palabra. Y además, Sí, si ella apela a la transparencia, el mensaje a la nación puede ser la oportunidad perfecta para decir, dar todos los detalles. No me hice una cirugía estética, entonces que diga cómo, cuándo, por qué fue esa. No fui a Mykonos, entonces a quién visitó. En vez sí, de guardarse para la fiscalía, a la opinión pública, debió decirle todo, ¿no? O sea, Dina agranda los casos. O sea, los casos terminan siendo pasó con el caso Rolex. Era algo pequeño y la señora con sus mentiras, con sus exabruptos, lo convirtió en un caso importante. Y ahora está ocurriendo lo mismo con Mykonos y está ocurriendo lo mismo con el caso del cofre y el caso de las cirugías. O sea, la señora tiene una debilidad o tiene un talento de embarrar más aún las cosas. No es que no es transparente tampoco. No, y se ha rodeado, pues, de malos asesores políticos y malos ministros, ¿no? En realidad, antes, incluso, hasta el vocero mismo, ¿no? No es un vocero muy hábil, incluso para responder las preguntas, ¿no? El señor Hinojosa. Entonces, hay un círculo mediocre que justamente defiende un poco la impunidad, ¿no? Eso es, yo creo, un círculo mediocre y sobón es lo que rodea a Dina Boluarte. Entonces, claro, alguien le digas, Dina, estás haciendo mal, Dina, sale a hacer Que no es muy diferente al de Castillo, pero a Castillo lo mataban. Pero ahora con Dina, que comete los mismos errores, como a este Congreso le conviene, entonces no son tan duros. Y ahora debe estar más huérfana que nunca, ¿no? No está Nicanor. Quizás Nicanor era el más pensante dentro del círculo de Dina Boluarte, ¿no? Pero en el caso de Dina Boluarte está dando un fenómeno en la política que lo estoy percibiendo en los últimos años, que es que ya a los políticos no les interesan las críticas, porque apelan también al debilitamiento de los medios y también a la poca fuerza que puede tener la opinión pública, sobre todo en Perú. Entonces hay una suerte incluso de confrontación de los políticos hacia los periodistas, hacia los medios, y una suerte de indiferencia también a lo que puede opinar la opinión pública y las encuestas. O sea, ya las encuestas no tienen ningún peso para nadie. O sea, que un ministro tenga 80% de desaprobación ya no significa nada, ¿no? Cuando se supone que antes es un motivo para la destitución.
impopularidad era un motivo para la institución, pero ahora ya no. O sea, la institucionalidad se lleva el tacho en el país. Y la relación en sí con la prensa de este gobierno es pésima. Ha llegado Dina Boluarte a 100 días sin hablar con los medios de comunicación, sin dar una sola conferencia. En verdad, encierra periodistas en regiones, contesta mal. Entonces, y como dices tú, nadie dice nada, eso no significa nada. Entonces, ¿Se acuerdan cuando dijo, salió este video donde dijo, tu mamá le dijo a una persona que la criticó? O sea, es como, ¿qué es eso, no? ¿Cómo definirían a Dina Boluarte? ¿Una persona corriente, vulgar? Yo creo que hay mentiroso. un halo de sí de vulgaridad en ella y en su entorno, ¿no? Quero, ratas, ¿no? Decir a tu mamá, ¿no? Creo que hay eso, ¿no? Y también me parece que no, o sea, está en el cargo y ella no lo disfruta, ¿no? Y eso se nota también en una conferencia de prensa que dio, cuando le preguntaron de las cirugías, ella dio una conferencia de prensa en julio del 2024, y uno recuerda la conferencia de Dina Boluarte porque son pocas, entonces, en una pregunta sobre las cirugías, porque ella dijo, ya quisiera yo no tener un tiempo y no ser presidenta de la República. Eso lo digo, o sea, Sí. yo lo volví a escuchar. Sí. Y esa frase para mí sintetiza un poco el malestar que ella siente al ser presidenta de la República. Tener el cargo. Pero no la agrada el cargo, lo reniega de ese cargo y quisiera ya salirse del cargo. Pero vi que lo disfruta, la escolta presidencial, la seguridad, los regalitos de los amigos políticos que vienen a visitarlo, los viajecitos. Entonces, depende al principio, poner en esta... Lo que pasa es que creo que lo que no le gusta es la fiscalización como funcionario público, pero sí le gusta el poder. Entonces, o sea, él disfruta del poder, disfruta de los regalos que vienen justamente de los adulones, de los ministros adulones, los asesores adulones, pero lo que no le gusta es justamente la responsabilidad de ejercer un cargo como presidenta, ¿no? La otra parte, ok, eres presidenta, pero eso tiene una obligación, rendir cuentas, Pero de acuerdo aparentemente, y eso es lo que es así. eso es lo que no le gusta. Yo creo que por ahí creo que iba. Sí. No le gusta la transparencia, no le gusta que la fiscalicen, no le gusta que los medios publiquen información sobre ella. Entonces, y ahí ataca y la señora empieza a saltar, ¿no? Solita arma su telaraña. Pero qué fácilmente, Dina. O sea, qué fácil es darse cuenta de que Dina miente, ¿no? O sea, como dicen, para mentir tienes que armar algo preparado, más o menos hilar algunos hechos que te den sustento a tu mentira para que no sea tan fácil que te pesque la mentira. Pero en Dina Boluarte, la mentira es fácil de pescar, ¿no? Claro, es más, a Castillo se le machacó de que era un político poco preparado. Y él tiene razón, o sea, Castillo en instrucción académica nula, ¿no? Y tenía muchas limitaciones, serias limitaciones. Pero Dina Boluarte no, está por ahí. No hay mucha diferencia, no encuentro mucha diferencia entre Dina Boluarte y Pedro Castillo en cuanto a nivel de preparación. Tienen la misma universidad, es más, Dina Boluarte creo que es peor porque trata de camuflarse, busca la opacidad, ¿no? Lo de Castillo era como de una suerte de limitación y mediocridad campante, pues, ¿no? Ya. Ella ni siquiera puede ir a regiones porque no la acepta. Sí. Plantó a la gente de Ayacucho. Y puso esta mentira de que había un tema climático. Oye, estaban aterrizando los aviones. O sea, No fue a la calle tampoco en Arequipa porque se preparaba una protesta fuerte, ¿no? sí, y además por la encuesta. O sea, es la protesta y me dijeron que no le agradó la encuesta a los empresarios donde mayoritariamente la desaprobaban. Entonces, nadie va, nadie va. O sea, la típica de la señora es, pues dicen que la señora pues tiene estos arrebatos donde hay momentos en que grita desesperadamente, insulta. En el libro Rol dice que la señora, venganza, vénganse de él, ¿no? Entonces, claro. No, y además, el capítulo pasado tuvimos, aquí de Cortina de Oro, tuvimos a Teo Berrú que decía que ella efectivamente tenía este muñeco vudú que está en el libro también, Rol Gay, para hacer daño, al menos en su creencia, ¿no? A personas que justamente la critican, ¿no? Claro, Teo Berrú decía de que Dina Boluarte hacía magia negra. ¿No? O sea, creer en ese tipo de cosas, pues más o menos te refleja el personaje que tenemos en Es una pita roja que tiene ese sentido. O sea, si se revisan sus imágenes. Pero muchas culturas creen en ese tipo de cosas, ¿ya? Pero llegar ahí a extremos, como, no sé qué.
Pero además, yo creo que uno objetivamente sí puede decir que la presidenta y el gobierno un poco es mitómano. O sea, ya hay un patrón recontra repetitivo de mentiras. Lo de los regalos de Corima, que inicialmente eran, eran un regalo que luego pasaron a préstamo. Claro. Eran ya- No, pero primero dijo que eran suyos de antaño, después dijo que eran préstamos, y así ha ido cambiando. Después dijo que no, que eran de UNIC, y así las versiones. Luego lo de la cirugía, no, que no, ahora no es estética, sino que es una rinoplastia. Y así una cadena de mentiras, evidentes mentiras, que te muestra que ella vive justamente de mentir a la gente. Pero ustedes no creen que hay un patrón ahí, ¿no? O sea, la señora o no tiene sangre en la cara o ya, como diría mi abuelita, le patina un poco el coco. Porque creo que ya la señora está en un momento en que ya está desatada, no la controlan y ya vive en una realidad paralela y ya como que, o sea, creo que en ella mismo ya no hay un sentido de qué es realidad y qué es mentira. En circunstancias normales, un político que tiene 3% de aprobación y un 97% de desaprobación renunciaría a su cargo. En circunstancias normales, pero ella se aferra a ese cargo. O haces algo para cambiar, sacas saqueros, Sí. o sea, haces medidas populistas, no te subordinas al Congreso. Lo hizo Vizcarra, se enfrentó al Congreso y empezó a ganar ciertos adeptos, pero en la señora nada. O sea, no le importa la opinión de la población, porque, por ejemplo, pongamos ejemplo Milei, por ejemplo. Milei tiene críticas de la población, que justamente es kirchnerista y todo el tema, pero él sabe que tiene un público de derechas en la población que lo respalda. Lo mismo con Trump, ¿no? Un público también de derechas estadounidense, Bukele también, ¿no? Que hay gente que lo respalda justamente en ese tema de la inseguridad, sabiendo que tiene un montón de críticas, pero a Boluarte, o sea, no le importa que toda el 90% de la población esté en contra de ella. Y no hace nada para cambiar. Que ojo que no, ni siquiera es una oposición, es un repudio casi. Ya no, generalizado. Es antipatía, bueno, no, ya es un rechazo fuerte. Y que se entiendo también a la gente que la respalda. Por eso que vemos a congresistas que los sacan de lugares públicos de la peor manera o los abuchean. Entonces esto siento que se está generalizando también con la gente que la respalda. Claro. Y suelto una pregunta ya para la última, ya para terminar, es ¿qué va a pasar? La pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar, no? ¿Qué espera ella, no? O sea, ¿qué espera cuando termine su gobierno? No, No ir presa. ¿Sara Jurín-Mac? a mí me queda claro que la señora va presa o se fuga, pero ¿hasta cuándo, no? O sea, el Congreso la va a vacar, no la va a vacar, la señora se va a fugar. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Pero claro, se vienen las elecciones del 2026, la población, se han convocado a marchas y no ha salido la población, entonces es que se crea un clima de un caldo de cultivo bastante peligroso, ¿no? Una presidenta que deshonra al país y una población de que la mira con odio, ¿no? Ya, o sea, es repudio, como bien dices, Alonso. Sí, yo creo que ella se va a quedar hasta el 2026 porque me parece que con los partidos con los que gobiernan, que es Fuerza Popular o Alianza por el Progreso, no le conviene vacarla porque asumiría un representante de ellos, ¿no? Asumiría, por ejemplo, asumiría a Eduardo Salguano en la presidencia de Alianza para el Progreso y electoralmente no le conviene que un representante de Alianza para el Progreso gobierne porque igual ese rechazo se le replicaría, le replicaría a él. Entonces ella va a seguir porque conviene también que tener a una piñata ahí y obviamente en vísperas de las elecciones seguramente van a criticarla o van a censurar ministros, Van a pasar a la homosexual. claro, van a querer aparentarse gobierno, pero eso ya sería un saludo a la bandera, un maquillaje, ¿no? Claro. ¿Tú también crees, Lupe, que Sí, también creo que aguanta hasta las próximas elecciones y ya está armando ya su estrategia de qué hacer luego. Y que la fuga claramente es una de sus principales prioridades. En mi caso, creo que coincido, ¿no? Creo que me preocupa mucho, sí, los preparativos que está haciendo, porque ella será muy mediocre a nivel político, pero no es tonta, y debe estar asegurando algo para, si en caso se quiere fugar, por ejemplo, o algo para evitar que la justicia le caiga cuando llegue julio de 2026. Debe estar haciendo algo ya. pero cada vez se va quedando más sola, ¿no? Ya Sí. no está Nicanor, no está Mateo Castañeda, que hay que decirle era un abogado con peso profesional, ¿no? Pero ahora está pues el señor Portugal, que como publicamos en El Foco, falsificaba firmas en el Congreso de la República. Los invito a leer este reportaje
que publicamos hace varios meses, el abogado de la presidenta falsificando firmas cuando trabajaba en el Congreso. O sea, ese es el nivel de Dina Boluarte. El ministro de Educación llamando ratas a Las víctimas. las víctimas. Santibáñez despachando desde un sauna como reveló Gelebran en sus 13, y así, ¿no? La presidenta embarrándola cada vez más, ¿no? Casos que quizás un político con mayor experiencia hubiese salido rápido. Boluarte al contrario, tiene esta fascinación, o mejor dicho, este talento de meter la pata, ¿no? Siempre va a encontrar gente, creo que quiere ser parte de todo esto. Hay quienes a Quero, o sea, si sacan a Quero, va a encontrar otro Quero en algún lugar. Entonces yo creo Bueno, que su asesor principal o uno de sus asesores principales sea Eduardo Arana, que también es una apuesta por el silencio, porque no dice nada, no tiene actividades públicas. Ya es un signo, ¿no? De cómo se maneja este gobierno. Hay una predilección por la opacidad. resistir hasta el 26. Sí. Resistir, como diría un Sí. profesor de periodismo que tuve en la de Lima. Bueno, esto ha sido un programa más de Cortina de Humo, el podcast desobediente del Foco, donde lo que hacemos es dar información, emitir comentarios informados y muchas gracias a Alonso por esta visita, muchas gracias, Gupe. Y será con nosotros hasta la próxima edición. Lo que sí les pido es suscríbanse a este canal del Foco TV, apoyen a la plataforma El Foco para que siga haciendo investigaciones y compartan este programa con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias. Gracias.